Bien, muy buenas noches, damas y caballeros. Un cordial saludo desde Virginia, de parte de Luis Montalvo, en su programa preferido, Despertar Ciudadano, en su radio favorita, Radio Latino 2. Lo tenemos a Wellington Pérez, ya mejor de la salud, también a nuestro amigo Iquico. Lamentablemente estamos esperando a nuestro invitado de honor el día de hoy, todavía no se ha comunicado con nosotros. Esperemos que durante el programa logre comunicarse. Como ustedes saben, él está en Ecuador. Esperemos que no le esté sucediendo nada serio. Y comenzamos. Muy buenas noches, Wellington, ¿cómo está usted? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros amigos radio escuchas, ¿no? Recuerden que Latino 2 es radio, prensa y televisión. También pueden vernos en vivo y en directo. Bien, hoy, como usted bien lo dijo, estamos esperando al invitado Fernando Villavicencio. Esperemos que hay esta posibilidad de diálogo, ¿no? Con personas que están viviendo, palpando lo que está pasando en nuestro querido país, ¿no? Ahí les tengo una pequeña primicia. Hoy la señora asambleísta Jimena Peña estuvo transmitiendo, era entrevistada por el programa de Pepe Rassi aquí en la Gran Manzana. Como siempre digo, o sea, la señora busca a la gente también que sabe que le puede, que no le va a cuestionar, sino que le va a dejar que siga por ahí diciendo ciertas cosas que en vez de informar, ella lo que hace es informar. Bueno, así que un saludo para Europa, un saludo para nuestros hermanos allá en Latinoamérica, y pasemos con mi amigo y compañero, pues, Kiko Hidrobo. Adelante, Kiko. Muchísimas gracias, Wellington y Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un placer saludar a todos ustedes, a todos los que escuchan y estar en constante comunicación. Hablando un poco de lo que Wellington aportó hace un momento acerca de lo que Jimena habló hoy día a través de la radio. Bueno, yo tuve tiempo para escucharla, pues tiempo de paciencia, digamos así, ¿verdad? Tuve de tiempo, no voy a tener paciencia para escucharla a ella. Y realmente no dijo nada que no haya dicho hasta ahora el presidente de la República, ¿verdad? Ella se limitó simplemente a hacer hincapié en que las personas que están protestando lo único que quieren hacer es desestabilizar la democracia. Eso es todo. Y después hizo hincapié en que los impuestos de las herencias realmente no afectan a los pobres, sino que solamente afectan a los ricos. Y como ejemplo, ella puso un solo ejemplo, habló de los grandes millonarios pues que dejan en fideicomisos, que abren sus cuentas pues en paraísos fiscales para dejarse a todo el cielo, ¿no? En esencia eso fue todo lo que dijo nada más. Y que la gente que está reclamando simplemente golpistas, que no quiere la democracia y que el presidente está haciendo lo mejor. Obviamente pues el entrevistador, digamos así, la persona que estaba supuesta a hacerle una pregunta por lo menos nauseosa o algo, ¿no? Se limitó a decir que prácticamente él estaba de acuerdo con todo lo que decía Jimena y que dijo textualmente que si a alguien no le gustaba, pues que tiene que esperar hasta las próximas elecciones para elegir a Lucio Gutiérrez o a Talá. Las palabras textuales de Pepe Rassi, ¿no? Así que algún día te lo voy a recordar también porque las escuché muy bien. Es que no digo nada interesante, diría lo mismo de siempre y que venía en agosto para acá para socializar con todos sus mandantes, como ella siempre dice, pues yo no creo que tengamos nada de mandante para ella, porque su mandante es el presidente de la República, porque él es todo lo que tiene que hacer. Nosotros acá simplemente somos los que le dimos un trabajo nada más, por medio del voto. O sea, nosotros fuimos quienes la recomendamos. ¿Perdón? Fuimos los que le dimos la recomendación para que le den el puesto. Sí, bueno, conseguimos el trabajo, digamos. Así es. Por cierto, lo que estabas comentando, Kiko, desde Ecuador, personas que he conversado, abogados y todos ellos, recomiendan de que los ciudadanos aquí, los inmigrantes, vayamos con la ley, con el proyecto en la mano, que no nos presentemos si es que no tenemos previamente la información, porque hay una orden de que vengan todas estas personas, pues asambleístas o gente del gobierno, a dar monólogos, como bien lo dijiste,
y que justamente esperan eso, que la gente no le pueda poner ningún tipo de preguntas o aprietos para ellos contestar. Así que la recomendación es que otra vez que pidan este tipo de reuniones, no se olviden llevar o imprimir todo el reglamento y leerlo bien para que ustedes puedan preguntar, porque si no nos van a seguir metiendo gato por liebre. Adelante, Wellington. Sí, de lo que decía Chico, ¿no? De la señora Jimena Peña, ¿no? Recordemos que prácticamente ella no está defendiendo a los migrantes, porque si nosotros tuviéramos algún tipo de representante, en ese momento estuviera defendiendo el hecho de que nosotros enviamos un dinero al Ecuador que no sé, como he repetido algunas veces, que jamás se ha conseguido en nuestro propio país, sino el lugar donde se consiguió el dinero por trabajo, esfuerzo, sacrificio, es acá en los Estados Unidos o en Europa. Entonces me parece tan absurdo que la señora Jimena Peña ni siquiera se dé la molestia de decir que los migrantes envían 2.500 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que podemos hacer nuestros hermanos ecuatorianos que están recibiendo en el exterior? O sea, ni siquiera esa palabra se ha dado la molestia. Y podemos decir que el primer ministro que fue del migrante, ¿no? William Murillo, que ahora tiene un 800 de Ecuador, que es una firma de abogados que defienden los derechos de los hermanos ecuatorianos en viaje para acá, para este país, a los que han desaparecido y a personas que están siendo violadas sus derechos. Bien, él puso unas comparaciones que realmente me hacen pensar, ¿no? Y creo que vamos a tener que no leer una vez, vamos a tener que leer 10 veces este proyecto de ley, porque según él manifiesta, nosotros, los ecuatorianos que residimos en el exterior y tenemos alguna propiedad, si tuvieran que heredar nuestros hijos, creo que según entiende en el Ecuador, ellos estarían siendo objeto de pago de impuestos sobre una venta que se haga acá, lo cual ya me parece un poco descabellado, ¿no? Y aquí tendríamos que decirlo claramente, ya se debe reclamar el hecho de que nosotros tenemos una Defensoría del Pueblo, y se supone que es autónoma, que no tiene nada que ver con el gobierno en turno. Bueno, usted sabe que este gobierno, Wellington, es puro supuestos, ¿no? Es un supuesto que Jimena Peña y el señor Guamán estén al frente defendiendo los derechos de todos los migrantes, hayamos o no votados por ellos. Pero todo es supuesto esto, supuesto aquello, supuesto bueno, lo demás. Bueno, yo creo que con Jimena Peña ya no es supuesto, Luis, porque ella misma dice, estoy defendiendo el proyecto de Alianza País. O sea, ella se identifica el otro día. No sé si te acuerdas, sí, Kiko, en las redes sociales lo que dijo ella. Sí, yo digo que estaba entendiendo. O sea, verás, el problema es una cosa, o sea, ellos se escudan en gente que defiende la democracia, ¿verdad? Entonces, obviamente, porque ahora pues han sacado la policía de decir que quieren desestabilizar el gobierno y quieren sacar al presidente. O sea, ellos se escudan bajo el lema de que quieren defender la democracia. Lo cual, pues no tuve la oportunidad de reprocharle a ella su palabrería, digamos así, porque no tiene nada de sentido lo que ella dice. Es que en realidad, si la gente quiere que Correa salga, probablemente, yo no estoy de acuerdo en el sentido que salga ahora, sino que termine su mandato y se vaya, como todo el mundo, ¿no? ¿Por qué tiene que reformar la Constitución para reelegirse? ¿Por qué tiene que hacer un montón de cambios cuando ya hay un descontento en el pueblo? Simplemente porque él no deja las cosas como están y saca su paladín del partido político, pues, ¿verdad?, para que se lancen las elecciones y tenga una contienda electoral normal. Pero el asunto, digamos aquí en este momento, para nosotros que nos compete como inmigrantes, ¿verdad?, es el sentido en que nos quiere meter la mano a como de lugar. Entonces, para tu información, yo ya tengo casualmente, pues, mi gran amigo, entre comillas, Ángel Aguila, hizo el favor de enviarme el proyecto de ley completo. Pues obviamente ya lo he leído una vez
y subrayé unas cuantas cosas que obviamente que tengo, pues que le voy a preguntar a la Rafaelita Jimena, ¿verdad? Porque ella es la que quiere socializar este proyecto. Pues entonces yo le voy a tratar de estar de acuerdo contigo, pero obviamente todavía tengo que asesorarme con algunos abogados en el Ecuador, por familia, porque hay ciertas cosas que obviamente pues tienen las palabras, elementos jurídicos que no tengo que comprender perfectamente bien. Pero en su momento pues va a estar listo ya, digamos, el esquema de preguntas que necesitamos que como inmigrantes, ¿no? Ella nos explique y nos aclare qué quiere decir ciertas cosas o cómo se aplican ciertas leyes que están aquí dentro de este proyecto. Porque en realidad, yo leía así, es completamente un asalto a, digamos así, es un asalto obviamente a las personas que han trabajado. Pero yo lo considero el asalto mayor es a los inmigrantes, porque tiene unas cláusulas horrorosas para las personas que hacemos cosas que vivimos en el exterior, que hacemos aquí nuestro dinero, personas que enviamos allá al Ecuador dinero para nuestros hijos en caso de nosotros fallecer aquí. Es terrible, o sea, no es nada normal. Es un proyecto hecho a la ligera, a la desesperación del dinero. Y yo, pues, le digo, en su debido momento, pues voy a subrayar todo lo que si se va a llegar a ustedes dos, también les mandaré por medio de un correo electrónico, para ver que analizamos todos en conjunto este proyecto, ¿no? Chico, tú que ya te leíste una vez el proyecto de ley, los impuestos, en caso de ser una herencia, ¿no es cierto? Pero que si esa casa se compró hace 10 años, un ejemplo, en $100,000 y ahora esa casa vale $400,000, ¿qué es lo primero que se va a aplicar? ¿La ley de herencias o la ley de plusvalía? Bueno, según la nueva ley, pues ahí, o sea, depende qué les ocurra primero. Pero si están en veredas, si tiene que vender la casa para repartirse, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de que tienen que el hombre compró en 100 y la casa vale 400 y él ha invertido como 60,000 más extras, la casa termina costando 200,000. O sea, él tiene 200,000 de ganancia. Bueno, pero es que eso no, según la ley no se considera tal, o sea, eso no, ellos no lo, verá, lo que pasa es que ellos no lo consideran ganancia porque igual te van a dar machete, o sea, te van a dar machete de una u otra forma, o sea, porque tampoco te pueden macheteadores porque no te quedaría nada, pero lo que sí está claro y lo dicen ellos es que el avalúo tendrá que ser comercial, o sea que ni siquiera el avalúo no es un avalúo catastral, sino que es avalúo comercial. Y la ley que de no estar de acuerdo, ellos mandarán a sus peritos a hacer el avalúo de lo que valga el bien. Entonces, ahí imagínate todo, otra vez es como o sea, digamos, jugar con cartas inclinadas, porque ellos van a enviar a sus peritos a hacer el avalúo del bien y el avalúo comercial. Y les contar lo que ellos supuestamente les dé la gana de poner. O sea, y los evaluadores no van gratis, Kiko. Esos los que van por el evalúo, esos le cobran al dueño de la casa, aunque mande el gobierno. Porque eso te lo digo como experiencia. Allí en el Ecuador nosotros estamos peleando un levantamiento topográfico, que siendo que este levantamiento topográfico fue hecho por el Banco Central, imagínate, hace más de 50 años, ¿no? El Banco Central, cuando dio el préstamo, hizo el levantamiento topográfico. Ahora, unas personas que se les ocurre reclamar unas 20 hectáreas, tienen documentos de 20 años atrás, y los jueces admiten eso como pruebas. Entonces uno tiene que ir a pelear imagínate lo que es que el banco de fomento, nosotros le compramos esa propiedad al banco de fomento que estaba hipotecada, y ahora resulta que en ese préstamo que te hizo, los planos que te hizo, no son considerados, sino tiene que entrar un nuevo litigio con una persona que está reclamando y que encontró un abogado y un juez que le está aceptando todo este tipo de incoherencias. Entonces, imagínate las leyes cómo están en nuestro país, y esto lo estoy diciendo porque estoy viviendo en carne propia. No es que me contaron y me estoy inventando. Ellos cobran por hacer estos catastros y estas mediciones por metros o por hectáreas en caso de que sea una propiedad considerable.
Bueno, te digo que, por ejemplo, hasta ahora el problema de esto es que hasta ahora el proyecto no es, o sea, el proyecto de ley, como te digo, es a la ligera, o sea, hoy en día no tiene ningún tipo, o sea, tiene ciertas excepciones, pero excepciones lógicas, ¿no? O sea, digamos que si es menor de edad, que si tiene menos válido, pero, o sea, en otras palabras, se pone, no se toma en cuenta realmente a la gran mayoría de personas inmigrantes. O sea, la ley está exclusivamente hecha para la gente que está en el Ecuador, sin tomar en cuenta a la gente que vive en el exterior. O sea, absolutamente para nada. Entonces, prácticamente todos los ecuatorianos que vivimos en el exterior caeríamos en el mismo saco, por decirlo así, las personas que viven en el Ecuador. O sea, no tendríamos prácticamente ningún tipo como de concesión, digamos así, por el hecho de que ni siquiera nos estamos beneficiando de nada de lo que hace el Estado, no estamos beneficiando de petróleo, no nos beneficiamos de la gasolina, no nos beneficiamos del gas, no nos beneficiamos de las famosas carreteras, no nos beneficiamos de las escuelas, no se benefician del chachá y de la universidad, nada. Los hospitales y cuánta cosa más. Correctamente. Entonces, por ese motivo, entonces, no tenemos que pelear nuestro derecho de ver, ok, ¿por qué el Estado va a ser partícipe de algo que ellos no han invertido? Ok, si hubieran invertido, como yo conversaba con una persona, dije, bueno, en el supuesto caso que el Estado hubiera invertido, ¿verdad? Esa es su obligación, pues, hermano. O sea, porque también el petróleo es mío, pues. También el petróleo es mío. O sea, el petróleo no es solamente de los que viven en el Ecuador, pues. También es mío porque yo nací en el Ecuador, también soy ecuatoriano, o sea, parte también de esa riqueza del Ecuador también me pertenece, pues. Entonces no me puede tener a mí a decir que yo, aparte de que no recibo ningún beneficio, ni he recibido ningún beneficio, encima todavía me toca dar de lo que yo trabajé, que me saqué el aire, ¿me entiendes? Eximiéndome de muchas cosas, tú sabes como aquí en el exterior, que recibimos de muchas cosas, de comer bien, de vivir bien, con el afán de guardar un centavo para nuestros hijos. O sea, encima tengo que poner al Estado como un heredero más. Es absurdo, pues. O sea, son cosas que no tienen sentido bajo ninguna lógica. Bueno, y Kiko, recuerda lo que tú tocas en este momento, de que el petróleo, por ejemplo, el petróleo, la riqueza de nuestro país nos pertenece a todos los ecuatorianos. Vamos un poquito más allá. Sea como sea, nosotros somos mestizos, o sea, tenemos una parte indígena, una parte de criollo, no porque no creo que seamos 100% descendientes de españoles, ya la mezcla debe haber existido mucho tiempo atrás. Este gobierno no ha respetado ni siquiera a las naciones ancestrales. Recuerda que al principio, con esto del Yachay, creo que era, ¿no? Yasuní. Era que habían pueblos no contactados ahí, por eso se declara zona protegida. Pero cuando vio que no iban las otras naciones a darle el dinero para que este señor despilfarre, justamente porque sabían con quién estaban tratando, ¿no? Los únicos ciegos fuimos los ecuatorianos. Así que inmediatamente hicieron desaparecer del mapa a los no contactados. Y también recuerda, hay personas indígenas o líderes indígenas desaparecidos, o sea, que han sido mandados a ejecutar. Ahora, puede ser este gobierno, como puede ser la misma compañía que está tratando de explotar pues el oro y todos los minerales en la zona del Alto Cóndor. Entonces, pero imagínate, si ellos no lo respetan, que justamente son 100% los dueños, ¿no? Por tradición, por haber nacido décadas antes que nosotros los mestizos asomáramos, no lo respetan. Pero entre nosotros, para decir estos señores no tienen derecho de nada. Y lo que está tratando de hacer un tipo de nueva colonia o colonización de la época española. Parece que ese libreto se lo ha aprendido muy bien en la escuela cuando estudiaba, pues, ¿no? Oye, y aquí hay otra cosa también que no se habla mucho, ¿no? Recordemos que Jimena Peña, la Asamblea de los Migrantes, tiene una comisión de estas herencias y plusvalía. O sea, ella jamás ha estado en derecho, en idea ni siquiera de defendernos. Y a veces yo me pongo a pensar, no, el día de ayer fue el Día de los Padres. Y yo digo, este presidente seguramente será por el ejemplo o el patrimonio que le dejó el padre, que está así tan renegado social. Porque yo no puedo imaginarme que me pueda ir en contra
de mi propia familia, de mis hermanos, pero es lo que le dejó el padre al presidente. Le dejó pena y vergüenza. Entonces, obviamente, como no tiene ese ejemplo de que le han dejado un patrimonio, ese tipo quiere cometer contra todo aquel que tiene algo con el sudor y trabajo de la familia, ¿no? Como decía la asambleísta Tibán, ¿no? Decía que el padre de ella trabajó como burro y el padre de Correa trabajó como mula. Así es, eso rodó bastante en Sky justamente cuando Correa trata de corregirle que Galápagos no es península, sino zona insular. Nuestra estimada asambleísta le dice, me alegra que usted, yo sabía que estaba leyendo mi tweet y me alegra que usted sea mi corrector, pero usted se acuerda, leyó también en el que puse mi padre trabajó como burro y el suyo como mula, ¿no? Entonces parece que el señor vino por lana y salió trasquilado con nuestra representante en la asamblea. Yo en un momento voy a sacar de la casa, voy a sacar la ley para decirle más o menos para decirle los puntos que he marcado con rojo, ¿verdad? De lo que nos interesa, ¿no? Porque en realidad yo estoy tan seguro, hermano, y no sé si voy a si unas copias para que la gente sepa, ¿no? Para que la gente sepa realmente, porque mira, como dicen ellos, o sea, yo pienso que aquí en este momento le vamos a aplicar, yo le quiero aplicar a ellos una sopa, darle una sopa de medicina, ¿verdad? Que ellos se pasan diciendo que las personas, o sea, que hay desinformación. Pues entonces yo digo, perfecto, entonces si hay desinformación, pues hagamos una cosa, informamos a la gente, pues, demos información a las personas de lo que está pasando y enseñemos a las personas que lean y vean a ver si les conviene o no, pues, la vida de la gerencia a las personas que vivimos en este país, ¿verdad? ¿No les parece? Exacto. Sí, o sea, yo pienso que esa sería la mejor manera. Es decir, a ver, señores, esta es la ley de herencia, ¿por qué estoy seguro? Muchísima gente no sabe, entonces realmente se dejan llevar de lo que dice, no, que esto no afecta a los pobres, pues cuento que no afecta a los pobres, pero te digo, como yo, una de las preguntas que quiero hacer a la asambleísta Jimena Peña, y ojalá que escuchando cualquiera de ellos y me diga bueno, aquí usted considera pobre, pues. Claro, eso es una cosa. Y Kiko, pero hay una situación aquí. Justamente vamos a recapitular un poquito de lo que dijiste hace un rato del señor Correa debía terminar su periodo. Yo estoy un poco en desacuerdo con esa situación por una simple razón. Tú sabes que en estas semanas el señor Correa desafió, mejor dicho, cuando regresó a Ecuador, lo primero que hizo fue desafiar al pueblo. Le dijo, señores, si quieren sacarme, pues vayan por la revocatoria. No cabe decir que el señor Marcelo Larrea está liderando un grupo justamente que presentó la solicitud de revocatoria del mandato. Y sucede que fue rechazado, a pesar de que el señor presidente desafió al pueblo. O sea, se sobreentiende que había una orden que tenía que pasar la solicitud para revocatoria y comenzar la recolección de firmas, ¿no? Y sucede que no, y aquí hay un artículo bastante interesante, voy a leer las letras rojas, dice, para el CNE, un reglamento inventado a última hora para salvar al presidente de la República es más que la Constitución. Cuando la ley, y los que han estudiado derecho saben que cuando hay conflicto de leyes o de reglamentos, la máxima ley es la Constitución, para justamente resolver el problema. Pero bien, entonces, aquí es el punto. No creo que el señor Correa deba llegar al 2017. Yo pienso que el pueblo, como está haciendo hasta el día de hoy, que el señor Correa no entiende, y creo que nunca lo va a entender porque no quiere, no porque no puede, tiene que renunciar y solicitar a elecciones adelantadas o anticipadas. Aparte de eso, el señor no tiene que salir del país. Tenemos que poner antecedentes o principios ahora de que el señor tiene que ir a la cárcel. No tiene que ir, pero eso sí, antes, primero a pasar por la ley indígena, porque creo que han sido los más afectados también por este gobierno, han sido los más maltratados, ellos que han estado desde hace, mejor dicho, prácticamente al comienzo de este gobierno peleando contra la ley de agua y contra otros proyectos que
verdaderamente lastiman al país. Y hacer ese precedente, porque si lo dejamos ir ahora, como mucha gente en los medios sociales lo dicen, dejemos lo que se lleva, no importa lo que se nos llevó, pero que salga. Creo que si hacemos eso, permitimos eso, que los señores de Alianza País, que han estado de una forma ilegal llevándose el dinero del pueblo, vamos a tener una repetición constante de esto, ¿no? Recordemos a Abdalá Bucaram, recordemos a Yamil Maguar, recordemos a Alarcón, bueno, y entre otros tantos. No, el mismo coronel Lucio Gutiérrez. Entonces, como siempre se los deja ir, el único mensaje que se da es que llévense lo que puedan, hagan sus maletas, váyanse al exterior y no ha pasado nada. Entonces yo pienso que en este momento el pueblo tiene que empujar a que el señor renuncie y que él mismo se entregue, o sea, para que sea fiscalizado y pueda ir a un juicio justo con verdaderos jueces que respeten la ley, no que se crean la ley. Por eso yo no estoy de acuerdo con que él tenga que llegar. Aparte, también recuerda que ya tiene establecido el sistema para 2 millones de votantes en el sistema electrónico venezolano, que vino hasta la misma presidenta del CNN venezolano a asesorar al CNE ecuatoriano. Entonces, imagínense que están ubicados en los sitios donde él perdió por votación masiva. Entonces, eso está diciendo que va a haber un fraude, que ya lo ha habido. Y recuerden que esto no lo digo porque me contaron. Tuve la oportunidad de ver un tipo de fraude cuando en internet salía en la embajada de la página de la embajada de aquí de Washington, había una dirección donde iban a recolectar el voto ciudadano. Cuando llegué allá, porque fui delegado, la sorpresa que estuvo cerrada las instalaciones, llegó muchos ecuatorianos que no sabían, pero como el ecuatoriano no se deja ver la cara tan fácilmente, comenzaron a preguntar a algunos familiares que eran parientes de ellos, de Alianza País, cuando llegó la información que habían cambiado la sede de recepción de voto. Entonces, cuando fuimos allá, la sorpresa es que estos señores habían cambiado pasada la medianoche y habían solamente informado a aquellos que eran afines a Alianza País. Entonces, ustedes me van a decir que eso no es una forma de hacer fraude. Al menos yo lo veo que sí. Cuando no informan a todo el cambio de última hora, yo pienso que sí. Entonces, esto de aquí, el señor Correa no debe llegar, porque ya el fraude se está tratando de manipular. Tenemos el resultado ahora de la negación de la solicitud de revocatoria de mandato. Entonces, si esperamos al 2017, es lo que ellos quieren, el tiempo que necesitan para poder organizarse mejor. Y eso el Ecuador no tiene que permitirlo. Y ya que está en la calle, es ahora o nunca. Adelante, cualquiera de los dos que quieran continuar con mi comentario o cambiar el tema, pues bien. Kiko creo que ya está frente a la computadora, ¿no? Y Kiko ya tiene Bueno, verá, ya tengo aquí la primera parte de la o sea, y este es lo más, te digo una cosa, de lo que está un poquito más preocupante. Porque dice aquí, presidente de la República del Ecuador, ley orgánica para la redistribución de la riqueza, que ellos siguen con su tema, pues que es redistribución de la riqueza. Entonces, y en la parte que dice exposición de motivos, obviamente voy a leer, unas partes, no todo, ¿no? Entonces, una de las partes que me llama la atención, dice, durante la historia de la humanidad, el capital ha estado concentrado en pocas manos. O sea, que estamos hablando, hermano, de que esto no es de ahora. Está venido durante la historia. O sea, este tipo no se quiere cambiar la historia de la humanidad. O sea, que quiere cambiar la historia de que se conoce la humanidad de 5.000 años de historia. Y la quiere cambiar ahora. Entonces, desde ahí ya está hablando algo ilógico, ¿no? Como dice, ya pone que durante la historia de la humanidad, entonces dice, ha estado en pocas manos. El 10% de las personas más pudientes han acaparado entre el 60 y el 90% de toda la riqueza del mundo. Hermano, es la historia del mundo, pues. O sea, que tú no puedes ir a cambiar hoy día la historia del mundo, ¿verdad? ¿Por qué no cambió cuando tenía el dinero del petróleo? Ahí no se preocupaba de eso. Entonces, dice aquí, bueno, ¿cuál es? La acumulación de medidas de capital fomentada por las grandes fortunas heredadas, ¿verdad? Que es lo que él se enfoca. Yo lo tengo marcado ahí. Dice, produce desigualdades que quebrantan los cimientos de justicia social sobre lo que se constituye toda sociedad democrática moderna. A ver, en primer lugar, señor, la mayoría de los países del mundo son capitalistas.
no son socialistas. Entonces, ¿de qué está hablando él? De que sobre lo que se constituye toda sociedad democrática moderna, toda sociedad. Está equivocado, porque la mayoría de los países son capitalistas, no son comunistas como él lo pretende hacer ver, son unos cuantos pelagatos que están. Por eso, o sea, ellos son socialistas, tú sabes el nombre, pero ya son supercapitalistas, ¿no? Entonces, verás, ahora en robo yo marqué esta parte, bueno, que dice, bueno, voy a leer todo para que, es una forma para que tener una idea, ¿no? Dice, ahora, en las sociedades inequitativas, prevale el patrimonio de los individuos que la conforman sobre su capacidad individual, experiencia y formación académica. No cabe duda que las grandes fortunas generadas fomentan la concentración de los medios de producción en manos de pocas familias adineradas, quienes, en lugar de buscar la superación personal, esperan la repartición de la masa hereditaria para perpetuar su poder económico. Hermano, esto no tiene sentido, lo que está diciendo aquí, porque dice que quienes, en lugar de buscar la superación personal, o sea, si tú ya eres millonario porque te heredan, o sea, ¿qué superación tú vas a buscar? Pues? Porque no todos los millonarios son ignorantes, pues hay gente que son bien preparados, bien educados, pues. Entonces, otra cosa que está completamente mal, pues. Entonces dice, el rendimiento promedio de las mayores fortunas es mayor que el crecimiento promedio de los ingresos. Obviamente, pues, ¿no? A mayor capital, mayores ingresos. ¿Qué economista para costilla, no te parece, no? Nadie compra manzanas para vender manzanas. Dice, el rendimiento promedio de las mayores fortunas es mayor que el crecimiento promedio de los ingresos. Pero obvio, por eso son grandes capitales, por eso producen más, pues, ¿verdad? De modo que tú inviertas 1.000 millones para ganar $50,000. O sea, después de este economista lo que está hablando, la estupidez que habla. Ahora dice, por esta razón, dice, la acumulación de fortunas a través de las herencias es un mecanismo simple que refuerza la perversa e injusta acumulación del capital. Mi pregunta al señor Rafael Correa sería, oiga, ¿yo qué culpa tengo que mi padre haya trabajado y haya hecho dinero, pues? ¿Por qué soy culpable yo, pues? Si yo se me estoy heredando. Yo tengo la culpa de que él haya trabajado, pues. Si en la escuela haya trabajando, hizo su fortuna, trabajando honradamente, de sol a sol, pues, señor, está bien, pues. Ahora, él como padre me quiere dejar a mí y su fortuna está correcta, ¿por qué tengo yo que decir no? O decirle, ¿sabe qué? No quiero repartir a los pobres. ¿Verdad? Entonces, y esa es la parte que, y la otra parte que me dice, la desigualdad de riqueza e ingreso son consecuencias de decisiones políticas. Aquí está, señor, lo está diciendo él mismo. La desigualdad de riqueza e ingreso son consecuencias de decisiones políticas. Entonces, señores, ¿por qué está él acusando que esto es consecuencia de los ricos? Consecuencias de decisiones políticas, lo está diciendo él. O sea, toda la desigualdad, toda la pobreza son consecuencias de malas decisiones políticas de los mismos gobernantes. ¿Qué tiene que ver ese hermano la fortuna personal de un conglomerado, de una familia? No tiene nada que ver, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, entonces te voy a leer esta última parte que dice, ¿verdad? En el Ecuador han proliferado creativas formas para la evasión y ilusión tributaria del impuesto a la herencia, legados y donaciones, a partir del uso y abuso de figuras sin sustancia económica, situación que en consideración de la justicia social y de la aplicación de los principios tributarios en que se enmarca nuestra Constitución debe ser mitigada. Correcto, yo estoy de acuerdo, pero aplique una ley que vaya directamente a las personas que heredan esta fortuna, ¿verdad? No a todos, o sea, no venga y pase una, hermano, como una espada de samurái y a todo el mundo le corte la cabeza. O sea, haga una ley para que estas grandes corporaciones, pues, si ese fue el caso, pues, obviamente, pues, tributen lo correcto. Y Kiko, yo creo que ya esa ley existe. Recuerda que este cobro de impuestos de herencia y la plusvalía también ha existido. O sea, no es nada nuevo, ni como dice tu gran amigo Ángel Agila, que la gente está diciendo que esto es un invento. No, nadie ha dicho absolutamente eso. La gente está claro de que este impuesto o esta tasa ha existido.
pero la diferencia es cómo la están manipulando. Y como tú dices, o sea, si quieren coger a los grandes evasores de impuestos, lo primero que debería ser a estos ministros que no pagan, pues, ¿no? Porque tenemos hasta que la hermana del presidente Correa no ha pagado los impuestos. Para terminar el tema, dice, en la otra parte dice, solo los grandes capitales y riquezas pueden hacer uso de estas figuras, puesto que los costos de constitución y mantenimiento de estas complejas estructuras jurídicas son elevados. Ahora sí. Entonces, aquí viene el señor Correa y protege a sus grandes amigos millonarios. Oye lo que dice. Solo los grandes capitales y riquezas pueden hacer uso de esas figuras. O sea, como el señor Juan el Juli, ¿verdad? Por supuesto que los costos de constitución y mantenimiento de estas complejas estructuras jurídicas son elevados. ¿Te das cuenta? O sea, él ya se protege aquí en la exposición de motivos. O sea, para decir, no, Juan el Juli, como es un recontra, que multimillonario, él sí puede tener uso de estas figuras porque, ¿sabes? Quitarle a él sería diferente, ¿no? Uh-huh. Bueno, disculpa que te interrumpa un ratito, y Kiko. Tenemos al señor Marcelo Larrea ya en línea. Me estuve comunicando con él y quiere también participar. Así que si nos dan unos segunditos para poder hacer las conexiones del caso y poder tenerlo, que sería muy importante la opinión de gente de Ecuador de qué es lo que está sucediendo. ¿Te parece, Kiko? ¿Le parece, Wellington? Nosotros seguimos hablando. Aquí le tengo también al señor Jorge Molina, Luis. Ok, listo. Entonces yo voy a tratar de hacer... el asunto es que se va a escuchar. Necesitamos hacer un alto. Muy buenas noches. Me da un momento, por favor. Yo tengo que hacer algo y yo los llamo en 20 minutos, ¿ok? Ok. Listo, entonces nos vamos a una pausa mientras hacemos las conexiones necesarias para poder tenerlo al señor Marcelo Larrea con nosotros y pueda comentar lo que ha sucedido en Ecuador y más que todo sobre este rechazo a la petición de los formularios para la revocatoria del señor presidente. Regresamos dentro de unos minutos.